Bienvenidos a For My Friends, el podcast. En este capítulo, Karen Goodell, psicopedagoga, taromante, y Sergio Fritz, investigador, escritor y taromante, para conversar sobre cosas muy misteriosas. Conduce Celso Madrizuela. Buenas noches, una edición especial. Trajimos unos invitados de lujo. Trajimos a Karen Goodell primero y a Sergio Fritz. Karen, psicopedagoga y taróloga. Claro, otro amante. Y Sergio Fritz es un investigador y que tiene a su haber varios libros, como lo ven en la mesa. Así que vamos a estar en una reunión interesante, hablando de esoterismo, brujería, astrología, tal vez, no sé qué nos depara esta noche. Así que voy a partir por la Karen, pues yo tengo aquí una pequeña biografía, no la voy a leer completa porque después la vamos a ver. Pero la pregunta que cae de cajón, ¿cómo pasaste de la psicopedagogía al tarot? ¿Cómo nació eso? Porque fui consultante del tarot Ujú. y lo encontré una herramienta muy versátil y muy entretenida. Y cuando me leían las cartas me daba cuenta de que esto podía ser un lenguaje propio. Y yo dije, soy psicopedagoga, entiendo el lenguaje, sé lo que es la lectura, por lo tanto yo podría aprender estos códigos. Ujú. Y nace como una curiosidad, ¿ya? Como una curiosidad de aprender un lenguaje distinto. Y ahí me sumergí en el mundo del tarot. Hasta ese momento tú ¿creías en el tarot o era solo curiosidad? Después con el tiempo empezaste a decir, wow. Sí, siempre fui creyente de todas estas mancias o artes esotéricas, pero una vez que por la curiosidad entro al mundo del tarot, me doy cuenta de que es algo mucho más que lo que vemos sencillamente al tirar las cartas, sino que son códigos, lenguaje. El tarot es un oráculo en sí mismo. Nos puede revelar mucha información bastante interesante. Entonces, fue una curiosidad, pero me fue despertando otro tipo de conocimiento y otro tipo de información en la cual yo no estaba, en un principio no estaba preparada y me fui preparando para eso. Interesante. Yo conozco a la Karin porque de alguna forma consulté con ella. Primero era como, bueno, somos amigos y consultamos algunas cosas de momentos que estaba pasando y de a poco descubrí que ella tenía este talento y tal vez yo la empujé un poquito para que lo sacara porque ella tiene una habilidad que no es común, porque con el background que tiene de psicopedagogía es muy diferente a que ella como lee el tarot. Entonces, bueno, ahí le pusimos un nombre Un nombre que resultó finalmente, que resultó muy bien. que resultó muy bien. Bueno, y por otro, nuestro lado, por la diestra, tenemos a Sergio Fritz, que curiosamente ya había venido por acá, Sí. por lo que yo sabía, y amigo de algunos amigos del estudio también, ahora amigo nuestro también. Y es interesante lo que él ha hecho, o sea, yo que consumo muchos libros de ocultismo, brujería, esoterismo, me falta toda la colección de Sergio, me da vergüenza decirlo, pero ¿cómo nació esto? Esta curiosidad de investigar. Viene en gran parte de estos relatos que yo escuchaba de parte de mi abuela, como en la noche, de frío, de invierno muchas veces, o también en vacaciones cuando había mucho tiempo libre, entonces no solo a mí, sino como a todo el núcleo familiar, a mi hermana, a veces había algún primo, alguna de mis abuelas contaba esta historia, las dos venían del campo. Y para mí era muy sorprendente. Ella hablaba, no sé, pues, sobre brujería, el tuetué, pactos, la figura del diablo o del mandinga, como se llama generalmente en el campo. Y eso a mí me nutrió mucho cuando niño, como con esa posibilidad de que habían otras cosas, que no solamente lo que yo veía o lo que era cotidiano era lo real, que había otro mundo. Y claro, con el tiempo eso estuvo presente y fue tomando forma. En algún momento ya me interesó como entender la realidad y ahí recurrí a la magia, empecé a leer a Aleister Crowley y todos estos personajes como del mundo más europeo.
Y en algún momento, ya cuando yo tenía una librería que no estaba muy lejos de donde estamos ahora precisamente, en Manuel Montt con Providencia prácticamente, la librería Bajo los Hielos, me empezaban a llegar libros de distintos temas para revender y aparecían libros sobre Chiloé. Y ahí me recordé que había ido con mis viejos en algunas situaciones en verano y recordé toda esta cosa mitológica sobre la Pincoya, el Trauco, y me sorprendió mucho ver que todo eso que yo buscaba muchas veces en Europa o en Asia, un conocimiento mágico y espiritual, estaba acá. ¿Ya? Entonces creo que está siempre ese recuerdo como de la infancia, que es como la edad dorada, mágica, Claro. del asombro, ¿cierto? Y después ya como una edad adulta, donde uno ya define bien sus intereses y que puede concretar en cosas. Y esa concreción tenía que ver con libros de investigación sobre lo que había acá, ya no tanto, porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, acá en Chile hubo una organización totalmente establecida, con jerarquía, que fue procesada por los tribunales acá en Chile, con una riqueza en cuanto a maleficios, a plantas que utilizaban, y somos súper ignorantes en eso, porque estamos mirando siempre, no sé, por la cultura celta, los vikingos, o la magia cubana, que todos son mundos, son maravillosos, son ricos, pero acá también tenemos nuestro propio caudal de conocimiento, y dije, bueno, habrá que si esto no está, alguien tiene que hacerlo. Y de alguna manera empecé con La Recta Provincia, que es un ensayo sobre la brujería chilota y la organización que hubo aquí y que fue procesada en los años 1880, 1881, incluso, a través de tribunales. Yo me acuerdo que hubo un caso de un niño que sacrificaron, que hubo un sacrificio por algo de un Mapuche, terremoto. sí, eso fue el año 1960, a raíz del famoso terremoto. En realidad más que terremoto, porque aquí superó, fue como un grado 9, parece que no sé, de los últimos, sí, 9,1, que fue de los más grandes, el de Valdivia, justamente, y que una mapuche, en el fondo, sacrifica a un niño como para aplacar las aguas, porque hubo mucha entrada de agua, ¿cierto? Entonces, es un caso muy interesante que incluso los tribunales fallaron a favor de ella al establecer que, porque claro, Sí. técnicamente un homicidio, pero Sienta un precedente. claro, pero lo interesante es que entendieron los tribunales chilenos que eso es parte, o sea, ese ritual que nos puede parecer muy, muy fuerte, muy terrible, porque desmembraron al niño y lo lanzaron como desde el Cerro Tren a las aguas como sacrificio, en el fondo para que las dos grandes serpientes, Caicay y Tren, como que ganara la de tierra frente a la de agua, que era la que impulsaba toda esa agua, que por la visión que tiene el pueblo mapuche, no podía ser como decirlo, como juzgada por tribunales, en el fondo, que tenían como otra visión cultural. Entonces hay un tema ahí que fue más valiosa como el tema del respeto cultural que incluso una vida incluso. Entonces eso es como un caso muy interesante porque ocurre esto año 1960. Entonces hay un paradigma ahí que se genera muy Claro, interesante. la ley fue anulada por la cultura, por respetar la cultura Exacto, sí. ancestral. Caso único, sí, Sí, interesante. interesante. ¿Tú cómo ustedes se conocen? Bueno, ya se conocen. Siempre juntos, sí, nos conocemos. Lo interesante de Sergio es que rescata, no hay muchos rescatistas de la magia chilena o la magia del hemisferio sur. Es muy poco conocido, es muy poco trabajado y creo que además de ser como de culturas muy ricas, porque, no sé, yo viví en Puerto Vara y de verdad que la cultura huilliche es una cultura muy, muy potente y muy fuerte y que se viven cosas muy mitológicas, que el mito muchas veces es realidad y que es muy interesante que alguien pueda investigar y que pueda traer a todos los que somos practicantes esta información y poder en general apropiarnos como de nuestra propia O sea, cultura y nuestra... ¿podríamos decir que algo sigue siendo algo folclórico o ya pasa a ser algo un poquito más? O sea, porque el folclore, si bien es cierto, es súper importante, Ujú. me refiero a como algo más, no algo Práctico. científico, pero acá algo más real, tangible. Yo creo que se está volviendo en algo más real, Sí. tangible, pero sigue siendo como desde la perspectiva folclórica, porque dentro del ocultismo, como decía Sergio, la gente va a ir sobre las grandes culturas y donde tenemos información eh,
como información recopilada por muchos canales. ¿Ya? Entonces te vas a encontrar con muchas personas que practican o practicantes de ciertas culturas que no tienen que ver con nosotros. Ujú. Entonces rescatar lo que es propio nuestro hace que nuestra sinergia finalmente sea mucho más potente también. Y según lo que tú... Hay una pregunta que me asalta ahora. ¿Hay, hay paralelismo en ciertos mitos que se ven aquí, que se ven en otros lugares? Porque, por ejemplo, uno es como el Moby Dick, que es Mochadik, que se supone que es una historia que ocurrió aquí en Chile, de una Ujú. ballena Claro, esa que blanca, la isla Mocha. claro. Sí. Y hay otros casos de paralelismo de historia o de robo de historia. O sea, estamos- Creo que un pequeño robo que nos hicieron, ¿no? Sí, bueno, lo que hay mucho es como el tema de los símbolos también, ¿ya? O sea, sí, de hecho, no sé, pues en estos días vino Guarruna, la banda, y una de las cosas que dijo el vocalista que fueron, está tan sorprendido él de Chile, primera vez que venía la banda, que ellos se hicieron muy famosos por la serie Viking, porque ellos hacen la música, dijo, pero yo vengo del hemisferio norte, de Noruega, y vi acá los símbolos de las culturas de acá y son los mismos, o sea, el cultur mapuche tiene runas, ¿cierto? Los instrumentos, o sea, está el cultrún, que el tambor chamánico también ellos usan, no sé, por la tutruca también usan ellos con otros nombres, por supuesto, el trompe también tienen los lapones o los pueblos antiguos del norte de... Entonces hay muchos símbolos y muchas cosas que se conectan. Y ahí está la duda, porque claro, por un lado uno puede decir esto, y ahí surgen las diversas hipótesis, una que hubo influencias culturales, que quizás aquí llegaron los vikingos, quién sabe qué, ¿cierto? Hay Hay una gente investigación sobre eso. que cree eso, por ejemplo, o lo otro que yo creo que es más factible incluso, que yo creo que eso se pudo, o sea, de eso, si llegaron al Vinland, a Estados Unidos, porque era cosa de seguir bajando nomás por la costa y quizás llegaron acá, el tema del inconsciente colectivo. O sea, en ese sentido, como que creo que el ser humano donde esté va a llegar a una idea de Dios siempre, una idea de inmortalidad o vida post-mortem. Entonces, quizás por eso, más el tema climático, que es muy parecido, generó un tipo de pensamiento mágico similar en los dos extremos, norte y sur. Sí, pero Bueno, el concepto de la serpiente o el dragón está en todas las culturas, Sí, en todas. sí. No hay ninguna que no eso es exista. muy, muy interesante. Sí, Sí. yo lo he visto. He visto muchas fotos que aparecen como pirámides y todos tienen 13 pisos y las entradas tienen la misma figura con un pie que está doblado y es básicamente lo mismo. Eso es súper interesante porque en ese momento no habían aviones ni barcos ni Nada. nada. Mi Entonces, internet. ¿cómo si hay viajeros, hay tiempo, o si hay, hubieron tal vez seres que tenían la capacidad de viajar y le enseñaron ciertas cosas? Mira, hace poco vi un documental que se llama La historia del mundo en 2 horas, que lo sacaron de YouTube, de hecho, porque era como bien disruptivo. Y hablaba sobre la migración, desde dónde se asienta el desarrollo del hombre y cómo comienzan a migrar. Y en realidad tiene una lógica que todos tengamos los mismos conocimientos, porque esto parte desde un punto y la migración es lo que permite que ese punto se traslade y se generalice a otros lugares. Entonces, por eso las culturas se basan básicamente en lo mismo. Yo tenía que muchos continentes antiguamente y se supone que en unos tiempos más generaban pasadizos de hielo. Claro. Por esos hielos viajaban algunos y después quedaban en otros continentes y se desarrollaban como Entonces, forma. yo creo que desde que nace en la concepción de las creencias, la primera creencia es las fuerzas de la naturaleza y el hombre lo traduce, ¿cierto? Traduce estas fuerzas de la naturaleza a lo que está a su alrededor y lo va adaptando. Este mismo conocimiento del que se adapta según donde estés. Y ahora, volviendo a lo tuyo, pensando en esto, ¿dónde nació entonces el tarot? El tarot no tiene, a ver, ¿Se sabe o se sabe? el tarot que conocemos nosotros como este, por ahí está la imagen, nace en la ruta mercantil en Europa, Ujú. ¿ya? Pero este tarot, o lo que conocemos del tarot, nace en un grupo de cartas, viene por esta ruta, lo toman los marineros
y en Europa, en Italia y Francia, se construye este mazo de tarot que conocemos hoy día. Pero la derivación viene de una zona más como del medio, sí, del Medio Oriente. Yo he ¿Ya? escuchado hasta Oriente Medio. de Egipto, No hay, Egipto. sí, es que en todas las culturas hay oráculos Ujú. y están juegos de cartas, ¿ya? Pero el tarot como este instrumento marsellés, que lo podemos conocer, nace, o el Visconti, porque son las dos líneas que existen, el Marsella, que es una línea francesa, y el Visconti, que es una línea italiana, nace en Europa. O sea, ahí es su nacimiento y es un juego, parte como un juego social para la gente aristocrática. De hecho, los Viscontis crean su propio mazo y se lo regalan, hacen una creación del mazo y lo regalan dentro de una boda, ya para generar estos espacios de juego. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo tiene rasgos ocultistas, y ahí la gente lo empieza a ocupar para como espacios esotéricos. Pero el tarot como lo conocemos nace en Europa. Ahora, ese tarot deriva de oráculos que vienen por esta ruta mercantil del Medio Oriente, ¿ya? Eso es lo único que se sabe, no hay un principio como exacto, creo. Parece que para el Marsella 1300, más o menos por ahí. Pero me refiero que Ya, pero antes no. no. No, de hecho, en un libro Papis que es sobre el tarot de los bohemios, Ujú. hay imágenes de tarot de la India, árabe, o parecido al tarot, o sea, como tarot, no, pero sí como sistema de adivinación en láminas que pueden recordar un poquito. Pero claro, el tarot es preciso, tiene 78 cartas, tiene una serie de normas que lo diferencian de otro oráculo. Finalmente es como una simbología, ¿cierto? Son símbolos que uno tiene que aprender a leer. Sí, son códigos. Yo lo traduzco a códigos, como el código que leemos nosotros, que tenemos dos códigos, ¿cierto? Tenemos las vocales y las consonantes y hacemos agrupamientos y podemos llegar a tener palabras, frases, párrafos. El tarot tiene un poco más de código, ¿ya? Aquí podemos usar códigos como el color, el número, la configuración de la organización espacial de las tarjetas, los símbolos propios de las tarjetas. Entonces, tiene un poquito más de código que hace que la lectura sea un poco más inferencial, no sea tan explícita. Hay que buscarlos. Bueno, eso es lo que hace finalmente cuál es un buen tarotista o cuál es un mal tarotista o un chanta. Yo creo, claro, yo creo que la diferencia entre un buen tarotista y un mal tarotista es leer cartas. Ya, más que dejarte llevar por la intuición sí es un sentido que te puede servir para la percepción de lo que no está explícito. Ujú. Sin embargo, las cartas siempre te van a dar la fórmula de cómo encontrar respuestas. Yo me recuerdo una vez que tú me viste el tarot, pero tú me dijiste, ¿qué es lo que tú ves? Eso me llamó mucho la atención, porque es como a través de lo que yo veo, ella me va a analizar. Eso es Mucha psicología ahí. Ah, muy interesante, Sí. porque no es común. No es común, y ahí a lo mejor eh, ya sé tu forma de leer el tarot, que, que yo no lo he visto en ninguna parte. Yo la recomiendo, cuando me preguntan a mí, yo recomiendo a la Karen. eh, Varios amigos míos ya la han consultado, todos la encuentran seca, porque es seca. Y, y nada, pues, que fue pura curiosidad. la curiosidad No mató al gato. no mató al gato, te hizo llegar Por ahí. las cosas. Claro, lo alimentó al gato. Cuéntame, ya me hablaste de tu primer libro. ¿Cómo haces para...? Porque eso a mí me produce una curiosidad. Cuando uno saca un libro, se transforma como en una... Necesito sacar otro. Es como una necesidad. Ah, ¿Y cómo es el proceso de decir, a ver, ahora tengo que hablar de esto? ¿Cómo elijo el nuevo tema? sí. ¿O tú tenías ahí un listado de No, me no. quedan cosas pendientes? No, yo creo que tiene que ver con los propios intereses y también con cómo se van forjando esos intereses. Entonces, por ejemplo, cuando yo escribí este texto sobre la brujería chilota, se hablaba continuamente acerca de ciertas cuevas que hay en Chiloé, especialmente la cueva de Kikaví, que es como la casa mayor de los brujos, donde se reúnen los brujos. Y yo dije, esta cosa de la cueva, el simbolismo de la cueva es muy interesante porque en Europa generalmente las brujas se reunían en descampados,
como en otro tipo de geografía, en otros lugares, abiertos muchas Ujú. veces, o en peñones, ya, pero acá no, acá en cuevas. ¿Y por qué la cueva? Y ahí empieza a hacer la relación de la cueva en el fondo del útero, ya la madre, la oscuridad, y son lugares de conocimiento, de Kimun. De hecho, los mapuches, ellos también en el Arrení o Renú, son las cuevas de sabiduría. Lo mismo que la Salamanca, las salas de Mancia, y de ahí viene el término de las cuevas de brujo, que es Salamanca. Y así, por ejemplo, claro, surgió este otro, el segundo libro, en relación como a mitología chilena, eh, a raíz de eso, como que este libro, claro, hay alguna mención a una cueva y ahí yo dije, oye, este tema de la cueva y el simbolismo y lo que significa detrás como universidad de conocimiento pagano, en el fondo, merecía como un estudio. Entonces ahí surge este otro. Entonces, La matriz, bueno, por lo que yo entiendo, sí, sí, sí. la raza mapuche es matriarcal. Ujú. Entonces, tiene mucho sentido que, claro, vuelven a una matriz. Es como que interesante, Es ¿no? volver al útero. Nunca lo había Y pensado. si tú lo piensas como cognitivamente hablando, solo cuando estamos en oscuridad podemos ver Claro, ¿no? otro tipo de cosas. Sí. Esto, Y te iba a decir, fíjense los términos. me ganaste. Dar a luz, iluminado, o sea, todos esos términos que tienen que ver a veces como en el conocimiento iniciático, tiene que ver justamente con eso, porque de hecho, incluso en la masonería se te venda, bueno, no sé si actualmente, pero durante mucho tiempo sí se hacía, y se lleva una cámara ritual, creo que todavía se hace, ya que oscura y solamente hay una, bueno, ese es un secreto de ellos, pero ya, ya lo voy a revelar, hay un esqueleto, o sea, una calavera ahí, ya, entonces es como el tema de la muerte, tienen que pensar en la muerte, pero en la oscuridad. ¿Ya? Porque de la oscuridad viene la luz, o sea, y eso es súper interesante, o sea, de hecho la física y la astronomía moderna han determinado que lo primero que hubo fue la oscuridad, Ujú. la luz es posterior, ¿ya? Entonces por eso es importante el viaje como al inframundo, a la sombra, a las cuevas, porque de ahí va a venir la luz. Ujú. Sí, pues yo tengo un caso muy cercano Sí. en que yo decidí, bueno, ya tuve una depre, no lo hablé la vez pasada, el capítulo anterior, pero tuve una depre muy fuerte. Así conocí a la Karen. Una depre muy power. Y en un momento decidí, yo hablé con la Karen y le dije, yo creo que me tengo que ir de hocico a mi oscuridad. Tengo que ver qué es lo que hay. A lo mejor ahí está la llave. Yo le decía, yo tengo una mente muy visual. Entonces yo decía, de pronto uno se le pierde las llaves y lo primero que hacía es buscarla sobre la cama, y de repente la encontráis atrás de la cama, abajo de la cama, abajo del sillón. Escondida. Tal vez mi llave para salir de esto está en mi oscuridad. Y, y la pasé mal, pero tuve un sueño muy revelador. Y bueno, esta nunca lo había conversado. No sé si el lugar, pero el sueño que tuve fue muy vívido. Seguramente me desdoblé o algo así, porque yo desperté y asustado, y después dije, algo pasa aquí. Me quedé dormido, retomé el sueño, y yo lo retomé viéndome a mí mismo y observando todo lo que estaba pasando, con todas las personas que se veían ahí. Me desperté y llamé a la Karin. Inmediatamente le dije, tuve un sueño, vi esto, y esto, creo que quiere decir esto, porque esta parte de mi historia pasó esto, y mi abuelo pasó esto, y mi bisabuelo pasó esto, bla, 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 y por eso soy así, y por eso me pasan estas cosas, bla, 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 bla. Bueno, para hacerla corta, porque en realidad es muy personal, eh, me, me sané de la depresión. Yo me acuerdo que la Karin me decía que nunca había visto a alguien que tuviera una mente tan poderosa, me dijiste algo así. Sí. Claro. Y yo le pregunté, ¿pero qué hago con todo esto? Claro, yo estaba absolutamente extasiado con que descubrí, porque esto fue en tiempo real. Yo la llamo y le digo, me pasó esto, y yo empecé a decirle, yo creo que pasó esto aquí, cuando yo hice esto, generé esto en mí, que era neurosis culpógena. Y empecé a traer a mucha gente que era así. Por eso me pasó esto. ¿Y por qué yo soy así? Porque mi abuelo, yo me crié con mi abuelo, y mi abuelo, y mi abuelo era así porque mi bisabuelo. Ya, ¿qué hago yo con esto? Porque la Karen me dijo, hay gente que se muere sin saber quién es, y tú descubriste quién eres. Ya, ¿y qué hago con esto? Me dijo, cuídate como tú cuidas a la gente. Es hora de que seas tu propio papá. Ujú. Y yo quedé, plop. Pero Después lo soñé, ¿te acuerdas? sí,
Y después, claro, y después fue como que encontré mi llave. Y sentí corporalmente ¿Ya? que ya no tenía depre. Me sentí Sí. liviano. Te Fue como, sanaste por ti mismo. sí, fue como, wow, no tengo depre. Yo Autocuración. lo sentí. Sentí que se fue ese peso, esa pena, lo que pasa con la depre. Mm. No, Sentí que ya no estaba. y el sueño. Yo soñé que venía para acá, estábamos en un carrete y veía a Celso con una guagua. ¿Ya? Una guagua como menos de un año, 9 meses, un bebé, y andaba con su bebé para todos lados, pero no sabía yo de quién era el bebé, Mm. porque no había una pareja, no había nadie. Entonces lo llamo por teléfono y le digo, soñé contigo, que estábamos en un carrete y te veo con una guagua, pero no sé quién era la mamá de la guagua y no sé si era tu guagua. Y tú me dijiste, esa guagua era yo. Eh, Y yo me estaba nosotros, cuidando. sí, pues, El nosotros nacimiento. tenemos con la Karen como una conexión bien interesante porque tenemos eso, pues, eh, tenemos tanta confianza también que eh, como que conversamos y simplemente se siente y se dice. No hay un filtro. Ujú. Ujú. Y Y eso pasan cosas, ya, muchas cosas. Bueno, y tú me dijiste que también tenía que recuperar mi intuición. sí. Y la recuperé, pero una chorrera de intuición después. Pero eso puede ser para otro capítulo. Así que Que es un tema muy potente. ¿Tú opinas lo mismo, la intuición? Todo Sí, se sí. cree intuitivo y que somos, Ujú. porque es el sexto sentido. Yo lo Claro. transformo como sí, mm, es el sexto sentido, pero saber cómo manejarlo es Es todo un difícil. tema. sí, yo creo que soy muy afortunado en ese, ¿cómo se dice? En ese cajoncito. Tengo una buena intuición. Bueno, tengo unas consultas. No A sé ver, con veamos, cuál, veamos, veamos. con cuál partir. Segunda experiencia como escritura más creativa, tal vez recogiendo relatos y a tradiciones más esotéricas. En algún momento se te ocurrió escribir una literatura de ficción, recogida estos relatos, o más bien hacer otro tipo de literatura creativa. Qué interesante. Buena pregunta. Sí, sí. Bueno, yo soy un gran seguidor de Howard Philip Lovecraft y de hecho escribí un ensayo sobre Lovecraft. Creé un grupo, la Liga Lovecraftiana, que era el Liceo Las Tarrias, como en tercero medio, el año 1990. Y me gusta la ficción de horror. Y justamente escribí un poco mezclando estos dos mundos, Ujú. ya como el mundo ficción imaginativo con mi estudio, pues y ahí surgió un relato en los dominios de la serpiente, donde trato como, esto fue como muy curioso, antes del estallido social, y donde un investigador acá, ocultista de Santiago, empieza como a investigar ciertas cosas y viaja al sur y se encuentra con todos unos conflictos que hay entre mapuche incluso, y ahí le doy todo un carácter de horror. O sea, esa es una excursión que hice como en estos dos mundos, de ficción y de ensayo, o sea, o al menos de investigación. Interesante. ¿Y las tarrino? Sí, Yo también. no, mira que Y las mira, mala hierba. Pero- Mala hierba, mala pero- hierba. pero este que le dijeron al apoderado, le recomiendo que tal vez lo retire. Y era muy desordenado. Era muy desordenado. Pero no era mal alumno, tampoco fui el mejor en las tareas, pero era muy desordenado. Tenía puros amigos de cuarto medio, me subía a los techos, jugaba fútbol. Era de eso. Ya. Me subía ahí y me retaba el Rosales. Rosales era, ¿no? No, acuerdo bien, el inspector, pero Sí, por el inspector Rosales era, po, puede ser. el bigote. Y le hizo clase Francisco Allen de No, matemática, que era un creo que no. interesante, mira cómo nos encontramos. Sí,
Y siempre uno vuelve, o sea, de hecho yo en algún momento tuve una librería frente a mi liceo por las tardes, o sea, es curioso, tiene una fuerza increíble ese liceo. Yo cruzaba Providencia porque había una parte donde vendían libros usados. Ahí estaba yo, sí, Ese era. ahí estaba Yo iba a comprar libros ahí. sí, ahí estuve yo. ¿Viste? Sí, Sí. mira, y era chico, pero me gustaba. Mm, ¿Sabes por qué me gustaba? Tal vez ni siquiera era por... me gustaba mucho el olor a libro antiguo. Mira. Y era porque mi abuelo tenía una biblioteca enorme. Yo me acuerdo que siempre llegaba al departamento de mi abuelo y sacaba un atlas que tenía que era verde y que era así. ya. Y yo lo ponía en la cama de mi abuelo y empezaba a abrir las cuestiones, ¿cachai? Y tal vez ahí empecé como a tener ese gustillo por los libros, pero partió por el aroma. Mm, sí. Me iba a buscar libros antiguos y me gustaba como oler el fetiche de los libros. Es que tiene que ver quizás con el... Nosotros guardamos información, ay, me estoy yendo a otro lado, pero es bastante interesante. En la memoria nosotros guardamos información de dos formas. Una por teoría de los esquemas, que es como esquemáticamente vamos haciendo información, así como un mapa conceptual Ya. dentro de nuestro cerebro. Vamos guardando en la memoria a largo plazo la información. Y lo otro es por Sensorial. aprendizaje significativo, Ya. la significancia, lo positivo o lo negativo. Por lo tanto, te gusta sentir el aroma a libro porque evoca alguna memoria muy bien guardada en tu cerebro. Sí, es verdad. Recuerda a tu abuelo. Lo Es que claro, mi abuelo era momento, Sí. todo para mí. Mi abuelo fue todo para mí, es todo para mí, aunque ya no está. Y eso es ya, eso es lo que voy a decir. no lo sí, no nos pongamos sentimentales. Ya tengo una pregunta para la Karin. Ya, a ver. Es muy autorreferente. Ya. Porque aquí el colega que trabaja aquí quiere preguntar del estudio. Ah, Quiere preguntarle al tarot. Desperdició su oportunidad de preguntar algo para él. No, yo creo que escoge un mazo. fue egoísta. Escoja un mazo. Mira, pero para que le vean la cara. Hola a todos, aquí está Sebastián. Les quería hacer un saludo a todos ustedes. Hacer una pregunta con respecto a esta. La primera sería diciendo y la segunda vamos a hacer para Halloween. El evento de Halloween. Bien, que es pero hombre. muy ¿Cómo? especial. No nos puede ir mal. Ya, escoja un mazo de tarot. Porque me gustaron mucho los colores. Ya, muy bien. Ya, entonces, la primera pregunta es... ¿cómo le Sí, va con todos estos nuevos movimientos al estudio? Sí. ¿Cómo les va En el contexto a ir económicamente, me imagino? es que más que eso, porque, pucha, yo entiendo que todos pensamos en plata en una cuestión, yo soy el menos que piensa en plata, pero hay algo curioso con el estudio. Nosotros nunca en la historia del estudio, que ya vamos a cumplir 10 años, jamás hemos hecho publicidad. Nunca. Ya, Nunca hemos mostrado nuestro estudio, nunca hemos hecho nada para que la gente lo conozca. Y creo que este es el momento y empezamos a planificar un montón de cosas interesantes para hacer que salgan de lo común. Por ejemplo, este podcast, pero tratar de hacerlo de otra forma, de una forma un poquito más interesante, más profunda. Y hay muchas otras cosas que vamos a hacer que irán viéndolo la gente en redes sociales. ya. Entonces la pregunta es cómo les va a ir como estudio con estas nuevas... Sí, ¿cómo lo va a Actividades. recibir, cómo lo va a recibir la gente? Si vamos a tener respuesta Número del 1 al 10, pensando en eso. 8. Oye, les va a ir muy bien económicamente, ¿eh? Ya. Bueno, el tarot nos habla de que yo creo que todos estos nuevos movimientos que van a aparecer para el estudio va a traer como un refresh emocional. Ya va a traer un refresh emocional. Es muy probable que los llenen de entusiasmo, como vuelvan a este estado de cuando tenemos la motivación primaria, cuando Ujú. iniciamos un proyecto y estamos súper motivados y emocionados,
porque cuando iniciamos cualquier tipo de proyecto, lo primero que nos embarga es la motivación y el entusiasmo. Claro. Yo creo que es una oportunidad súper importante para volver a sentir este entusiasmo, esta sensación de algo nuevo, de algo incipiente. Puede generar bastantes lucas, ¿ya? Y puede generar bastantes redes de conexión, ¿ya? Bueno, Puede también trabajar como harto la unidad entre ustedes. eso es lo que más me interesa a mí. Sí, hay posibilidad de trabajar la unidad. Yo creo que lo importante acá es trabajar en equipo y colaborativamente. Ujú. Ese es como el mensaje. Porque si trabajamos de manera separada, podríamos caer en estados más bien frustrantes, Claro. ¿ya? O como con sensaciones que son un poco más como menos adecuadas para esta emotividad positiva que podrían llegar a tener en algún momento. ¿Ya? Lo importante acá es que el liderazgo tiene que tener asertividad, Ujú. ¿ya? Y tiene que dirigir, como tiene que haber una dirección clara con lo que se va a hacer. La comunicación es fundamental para que esto funcione 100%. Ujú. Yo creo que van a tener bastante recursos económicos, lo que acá también nos menciona el tarot o nos refuerza el tarot es que esta carta del mago yo siempre la hablo o la veo como los recursos personales que tenemos. ¿Ya? Nosotros tenemos hartos recursos personales, como por ejemplo las habilidades, las destrezas, las competencias, los talentos, los dones, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental que dentro de estos proyectos nuevos estén todos los recursos personales de ustedes, Ujú. al 100%. O sea, estamos todos en una misma, Y sacando en sus la misma recursos, dirección. sacando sus recursos personales. ¿Me escucharon? Así que sí, bien, impecable. Qué bueno. El mago y los Este, recursos. este Tiene todos los recursos ahí. mucha dick, pero Ah, gracias. cacha. Salió 2 veces, Sí. ¿no? Salió 2 veces. Sí. Pero salió mirando para arriba. Eso Es que viene como que viene de un agotamiento emocional, po. Han querido funcionar como familia, pero no han funcionado como familia. ha sido 100%. complicado. Es que igual un estudio no es, yo nunca lo he visto como solamente trabajo y una empresa. Yo lo veo más aún yo, porque yo soy una persona bien solitaria. Yo veo a mi equipo como mi familia. Entonces, ellos me han visto mal, yo lo he visto mal, no hemos ayudado. Hemos tenido la pandemia, hemos tenido un montón de cosas, subidas de pega, bajas de pega, gente que se va, gente que llega. Entonces, de pronto es complejo manejar el barco. Claro. Y de repente yo tomo distancia, hay que tomar distancia, no sé si yo, hay que tomar distancia para mirar las cosas con una perspectiva un poquito más amplia y ver qué es lo que vamos a hacer, pero ya estamos con el pie derecho, como se dice. Yo le quiero hacer una pregunta a Sergio. Ah, ya. Bien, Sergio, ¿cuál sería el origen de la brujería chilena, a tu juicio? Ujú. ¿De dónde podría nacer? Sí, tiene una matriz doble. Por un lado, indígena, ¿cierto? Especialmente, bueno, va a depender de la zona del territorio, pero prácticamente en la zona media hacia el sur, Ya. predominantemente mapuche. Ujú. eh, y la otra matriz sería española, ¿ya? Ya. Especialmente gallega, castellana, Mm. quizá un poco vasca también, muy importante. Ya. Entonces, la brujería chilena es una brujería quiltra, ¿ya? De fusión. Y esto Mestiza. mestiza. Ya. Sí, toma elementos de ambos mundos, preferencialmente indígenas, Ya. pero también aparecen estos elementos españoles, como hablamos, la misma Salamanca que viene por Salamanca de España, Sala de Mancia, lugar de Mancia, y de hecho el brujo chileno, la bruja chilena hoy día también, pues sigue con ese proceso de mezcla de mundos, y no sé, uno va a Chiloé y a veces uno pretende encontrar el brujo como típico antiguo, pero hoy día la bruja chilota, por ejemplo, lee cartomancia, tiene un altar a Hécate también, Ya. pero también te habla de la recta provincia, también te habla, no sé, pues, de los poderes de los brujos chilotes, y entonces se sigue fusionando, es una brujería en movimiento. Es impresionante eso. Yo que viví en Puerto Varas y trabajé mucho tiempo en Puerto Montt y llegaban muchos estudiantes de Chiloé
y te contaban unas cosas, y el chilote reconoce a su pueblo brujo. O sea, Sí. como, a Chavo, no vayas a Chavo porque ahí es puro brujo. O tú te mencionan lugares donde Sí, los identifican como casi que todo el pueblo es brujo. sí. Kikaví, sí. Sí, es impresionante. No habré nacido por ahí. Ah, hoy tengo una pregunta. Te dejo de no olvido. Hola, mejor bueno, mucha energía, tranquilidad. Me gustaría hacer una pregunta. Hace tiempo hay una entidad que se llega a la foto y en torno una presencia que afecta de manera positiva y de qué manera se puede superar. Así que le agradecido mucho si me pueden nota. Así que muchas gracias y saludos. Bueno, hay hartas preguntas ahí, ¿eh? O sea, no hemos visto la imagen todavía, pero hay muchas preguntas ahí, ¿cierto? Está el tema de la entidad, está el tema cómo defenderse, cómo expulsarla. O sea, identificar si es buena, mala o neutra Por ejemplo, es partir difícil por ahí. desde un teléfono. Claro, también, Supongo. pero claro, habría que, yo no sé, yo ocupo para eso el tarot o el péndulo, por Claro, ejemplo, pero eso ya es un tema. Después, si ya detectaste que es negativa, ¿de dónde viene, por ejemplo? claro. ¿Quién la envió? O si está La propia en la fuerza que casa, tiene, claro. o si viene de algo del linaje que se ha traspasado como por herencia. Sí, son muchas. Bueno, esta es la imagen que nos envió. Él nos dice que la veamos eso. Bueno, lo vamos a mostrar después en en la edición de nuestro podcast, pero esta es la imagen que no la he visto. Aquí sacó una foto, un tatuaje, ¿Ya? y ah, acá se ve que es como una cosita. Ah, claro, sí, 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 se nota. Y te la Yo honestamente no sabría qué figura tiene. Algo se ve, sí, pero se ve como una cabeza, como un brazo. Como un humo, Es un como humo, una. es como un Sí. humo, en verdad. Ah, pero él lo identifica como algo que no debería estar ahí porque. O sea, nosotros, primero partamos que nosotros no somos quienes para decir qué debe estar o no debe estar en algún lugar, Ujú. ¿ya? Porque por lo general eh, habitamos un mismo espacio, pero no habitamos la misma frecuencia y eso cambia bastante, o una misma dimensión. Hay gente que habla de frecuencia y otros que hay hablan. muchos seres en este momento. Claro, aquí Sí. están, pueden ser cosas paralelas. Entonces, lo primero es como identificar si es una figura que habita o ha habitado mucho tiempo ahí, es brujería o te pegaste a algo, o sea, pueden haber muchos Él por interno me dice que alguien dejó esa cuestión ahí. Ahora, ¿por qué lo va a dejar? Por ejemplo, ¿cuál será el muy fin? Es que Solo él. él cree que es una ex. Ujú. ya, pero es que el dejar algo ahí desde el lenguaje no tiene sentido, porque no es como que yo ando con una presencia Claro, y ahí. tengo para y ¿qué presencia? Debe No, tener una función, por ejemplo. claro. Entonces, ahí hay algún tipo de intervención, ¿te fijas? Ujú. No es como deliberado, no es como, esto sucede porque sí. Entonces, ahí lo que se podría aconsejar a este compañero es, primero, hacer un diagnóstico energético a él, y si no se encuentra nada en él, al lugar. Sí, el espacio. Porque en un diagnóstico energético puedes tú saber con precisión si efectivamente es una brujería, te lo mandaron, habita en el lugar, o lo que hablamos, porque hay magias que son magias heredadas. Mm. Entonces, hay un sinfín de variables que se pueden. Y en el caso que efectivamente hay una presencia, él decía, ¿cómo él podría alejarla o eliminarla? O Un especialista en hay que, o sea, necesariamente hay que identificar Sí. todo. la naturaleza de esa presencia y ahí se puede. Son varios pasos. Sí, porque si incluso yo creo que también vas a estar de acuerdo, Sergio, si esa entidad habita ese lugar, no hay nadie que lo saque.
¿Te fijáis o no? Porque es su hábitat, no se va a ir. Claro. ¿Me entiendes o Como no? lo que pasa acá, lo que les contaba. Un Yo, un poco eso. yo bajo a las 3, 4 de la mañana a hacerme un té, me da lo mismo, ni prendo las luces, nada. Y cuando paso por ciertas zonas, saludo, hago una reverencia o digo buenas noches y paso. Por ejemplo, nosotros con el Coven de Harriet tenemos una oficina, una tienda oficina, en una galería de antigüedades. Entonces tú comprenderás que ahí Eso. habitan los espíritus. Un poco. Oh, wow. Traje sopas. Unos shots. Unos shots. No llegó el sushi, solo llegó la salsa. Porque Gracias. y no Gracias. se hayan pelado. Oye, esto, Gracias. sorry por la introducción, pero tenemos que hacer la mención igual, Sí, por Sí, supuesto. sí. porque aquí mi compadre, Mando tanto que no me más, ¿Quiere hablar la chica de eso? ¿No? eh, se paleteó y y nos mandaron suchito Mira, qué y rico. harto. Mi amigo Ángel, Ujú. de Kurama Sushi. Kurama Sushi. El hombre tiene 3 locales Muy bien. y ahora Delivery a todo Santiago. lo trajo él mismo, así que yo le agradezco con el corazón, porque él se comprometió, yo ni me acordé hoy, y él me llamó y me dijo, ¿y a qué hora voy y dejo las cosas? 7. Así que eso, Kurama Sushi. Vamos a dejar por ahí sus redes Y sociales. se ven bien apetitosos, están bien Sí. hechos, mira, increíble. Tan lindos. Sí. Lo hizo con amor. Lo que comentábamos, bueno, entonces en este lugar habitan los espíritus, pero muchos, y en la tienda abren las puertas, no hay como abrirlas. Y de hecho ayer estaba haciendo clase y le pusieron pestillo a la puerta del baño. Entonces, y tú no los puedes echar, no tenemos ninguna forma, ¿me entiendes? Porque su lugar es donde habitan. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es adaptarnos, no tener miedo, ser amables, yo creo, Sí, exactamente. Sí. Sí. actuar con la amabilidad que actuarías con cualquier ser humano, también con nuestros compañeros Ujú. espirituales. Degustemos, yo no degustar. Sí, súper rico. Comen. Mucho amor. Mira el tamaño de estas piezas. Oye, y fuera de cámara, Sí, ¿le va a servir uno? yo feliz. Ya, pues. Saque sus palitos. Si aquí Sana en el colegio. no puedo sacarlo. Permiso. Se me cae. Bueno, Mm, Lo hice con cariño el hombre. sí. No, él se comprometió y cumplió. cumplió. Todos Y con delivery, con todo. Todos hemos cumplido el día. Sí. Menos Harry. No, pero Harry nos dijo desde el minuto. Nos dijo que no podía porque ¿Sí? tenía clase. Sí, tiene clase, estaba con magia siniestra avanzada. Satanismo avanzado. Pero si lo puso acá, Sí, ¿lo señor. leíste? Sí. Sí, señor. Éxitos para la reunión podcast con Cerso. Son un buen grupo de trabajo, ultra talentosos todos. Así que un abrazote enorme. Espero poder estar para la otra ocasión. Cuando la foto del sushi. Hoy hago clases de hechicería avanzada. Eso. Quizá. Amarres, ¿cómo encontrar el amor de tu vida? Sopita calzón. No, y quizá ella fue la que le envió al muñeco que, que le envió la foto. El espíritu la fue la Harry. Un trabajito. Un cliente de la Harriet. Un trabajito. No. Yo tomo hartas clases con ella. Es como, tiene interesante la postura. Es ñoña. Es curiosa. Estudiosa. Mm. Estudiosa, además de estudiosa, es como te hace lograr comprender que este lado más siniestro no es tan siniestro, igual puede ser más cándido, amoroso, que todo tiene que ver con la subjetividad del ser humano, además. Sergio, ¿por qué no es tan conocida la brujería chilena? Eso. Bueno, pone cara de interrogante.
porque el chileno no. Yo creo que mi apreciación es que, esta es mi apreciación, Ujú. solo una conjetura. Bueno, todas son conjeturas, yo creo, para esta respuesta, para esta pregunta, ¿ya? Yo creo que tiene que ver con que ninguneamos mucho nuestra cultura, nuestros orígenes. Entonces le damos más credibilidad a lo de afuera que a lo más propio. Por suerte ha cambiado eso, pero antes era así, mucho. A raíz de eso, tengo otra pregunta. ¿Por qué siempre las brujas que salen, o sea, que terminan siendo como famositas, son las más chantas? Chan. Oye, yo veo. Yo podría decir varias cosas con respecto a eso. creo Dilo yo. todo, dilo todo. Ah, Con garabatos nomás. Yo creo que tiene que ver con que de repente A Chino le gusta que lo engrupan. sí, yo ¿Pero será algo humano eso o será algo propio del chileno, por ejemplo? creo que es algo humano. Mm. Es algo humano el querer que convencerte de algo. Pero yo creo que tiene que ver con que, no sé si también es tu apreciación, pero muchas personas buscan por medio de esto, como del poder de la brujería, porque la brujería es Es un poder, poder, sí. es una alquimia, es un poder, pasan cosas, reafirmar el ego. Somos yo creo que un pueblo con un ego muy deteriorado, con una autoestima muy baja. Por lo tanto, te desvías del camino, po. ¿Te fijáis o no? Sí. Porque el camino es el conocimiento, es la alquimia, es la transformación, es el poder abrir espacios que no están. Es como poder adaptar algo, pero cuando salgo de ese esquema y me centro en quiero ser famoso, quiero que la gente me reconozca, quiero vender más, quiero ser millonario, ya estoy dejando esto que requiere más gestión, que requiere ponerte al margen, Y porque empieza el chamullo. no, y porque finalmente uno como mago, uno como brujo o como hechicero, lo que hace es un mediador entre el afuera y el adentro, Ujú. creo yo. Sí. Sí, muy bien. Así que eso, gente, nos quedamos comiendo. Agradezco Eso. de nuevo a mi amigo Ángel por traernos este festín. Y ya nos verán en el próximo capítulo. Gracias. 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 Chao.